Ya, vamos a ver. A todos sus correos les llegó este plan de curso. Este, este plan de curso es muy importante, mis hermanos, mis hermanas también, porque es la ruta que nosotros debemos seguir para no tener problemas en cumplir con esta materia y con todos los ramos también. El grado académico de Bachiller en Biblia y Teología es parte de esta materia de la malla curricular del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. El área corresponde al área ministerial, del mismo modo como la materia anterior, que era la materia de homilética. Comenzamos para los estudiantes online hoy día 13 de septiembre y finalizamos el 27 de septiembre. Como no tenemos feriados, vamos a finalizar el 27. Son 3 semanas de clases, son 6 clases en total. Otorgan 2 unidades de crédito correspondiente a 32 horas. Y tenemos la descripción del curso, también los objetivos generales del curso, los objetivos específicos. También tenemos el contenido temático de este curso, que es el bosquejo de todo lo que nosotros vamos a trabajar. Ahí tenemos los métodos de enseñanza. Y con respecto al sistema de calificación, aquí en esta parte lo había asignado para disertación, pero algunos hermanos está muy complicado de tiempo. Entonces lo eliminé y lo cambié por participación en clase nada más para no saturar a los hermanos. A las hermanas también estaba muy complicado en esta fecha. Y porque la otra materia que viene, que es Epístolas Paulinas 1, ahí van a tener que predicar, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la homilética. Y acá solamente participación en clase. Y informe de lectura son 5. No son muchas páginas que hay que leer, algunos capítulos, algunas páginas no mucho, van a quedar saturados en las lecturas. Van a poder sin problema poder realizar estas lecturas. Acá quedó esto de examen aquí. Esto no corregí esta parte. Este examen. Este es el examen. En esta parte de un solo examen y 5 informes de lectura. Acá tenemos la descripción de los informes de lectura. Yo le envié a sus correos electrónicos el, el formato de los informes de lectura. Algunos ya han trabajado con el informe de lectura. Me parece mucho que el hermano Ezequiel nunca ha trabajado con los informes de lectura. No recuerdo el hermano Ezequiel, parece que sí. O ha trabajado con los deberes de verdadero y falso, selección múltiple anteriormente. Sí, pastor, hermano, con lo de verdadero y falso, pero con el informe de lectura creo que no me Ok. acuerdo. Es sencillo, es sencillo. Bueno, el formato le envié, son 3 páginas nada más, y, y le envié 2 modelos también de los hermanos que han realizado informe de lectura. En la primera página puede usted hacer un mapa conceptual o también usted puede hacer un bosquejo de lo que leyó. En la segunda página un resumen breve, tiene que ser un resumen que quepa todo en una sola página. No trate de, algunos hermanos redujeron las letras y ampliaron los márgenes también para que cupiera todo dentro de esa página, pero no hay necesidad de achicar la letra y de ampliar los márgenes, porque es una síntesis nada más. Es un resumen general de toda la lectura de ese libro, y la última parte tiene que realizar una opinión crítica de ese libro. Ahí, en esa última página, tiene que indicar cuáles son las fortalezas, las debilidades del autor, también con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo y de qué manera le ha ayudado le puede ayudar a su ministerio. En esa página, en esa parte 3, lo deja registrado. Los libros de texto son los siguientes: Pablo Hoff. Estos libros también se lo envía a su correo. Cualquier hermano que, si no lo tiene, no lo pudo descargar, me avisa por favor para enviárselo nuevamente. Y el libro es Defensa de la Fe. Las páginas que debe leer es la página 11 a la 24. No son muchas páginas acá. Defensa de la Fe. Muy bueno este libro. El otro es de Turek. Es un libro muy, muy bueno, muy nuevo también, el 2018. Robándole a Dios.
ustedes van a quedar fascinados con ese libro. En estas páginas, números romanos, página 11, números romanos, hasta la 66. El libro que, aquí está, este libro, este texto es. Esto me lo hicieron leer en Adam Midwinter, yo quedamos encantados lo que leímos este libro, le va a hacer una gran bendición. Habla acerca de que los incrédulos, los ateos, en el mundo ateo, en el mundo de los incrédulos, no pueden vivir sin Dios, y para poder defender, por ejemplo, la moral, necesitan recurrir a elementos propios del cristianismo, porque dentro del mundo ateo no existe la moral, el sistema de la moralidad objetiva y universal. El otro, bueno, el otro libro es La ciencia encuentra a Dios, de Antonio Cruz. Aquí el 2004, no me equivoqué, ahí está, el año 2004. De la página 259 a la 301. Esas son las páginas que debe leer para realizar este informe de lectura. 259 a la 301. También van a quedar encantados con ese libro. Antonio Cruz es un autor de Barcelona, España, ya jubilado, profesor universitario, es profesor de biología, es de ciencia entonces, y al mismo tiempo es pastor, trabaja en vivo ocasional. Todos los libros que él ha escrito está relacionado con la ciencia y la fe. Uno de los libros que escribió, por ejemplo, La ciencia encuentra a Dios, Darwin no mató a Dios, Biología, entre otros libros de este muy importante autor. Ahora está viajando a través de todo el mundo porque ya está jubilado, tiene tiempo para dar charlas, conferencias en los Estados Unidos, en toda América Latina, a donde quiera que lo invite. El cuarto informe de lectura, el de Pablo Hoff, Defensa de la Fe, nuevamente, de la página 157, muy pocas páginas, a la 168. Y el otro libro es de Cole, Tácticas, un plan de acción para debatir las convicciones cristianas. Este libro le va a ayudar a usted a tomar el control en los diálogos, en las discusiones que tengan con las personas en conversas. Le va a entregar las herramientas, las armas para ser amable, para no perder el control al momento de tener un debate, una discusión con otra persona que no sea creyente. Y no va a caer en la trampa de otra persona le asigna a usted o le imputa a usted la carga de justificar sus creencias. Más bien, le ayuda a invertir la torta. Es decir, la carga probatoria de las afirmaciones contra la fe cristiana se lo otorga ahora a la persona que está debatiendo la fe cristiana. Y no lo deja ir con afirmaciones gratuitas sin justificarlas. El recurso acá que le dan a los cristianos es un recurso muy sencillo, que es la pregunta. Usted plantee preguntas y no deje que ninguna persona se vaya o afirme de afirmaciones gratuitas o a declaraciones gratuitas sin argumentarlas, sin justificarlas. Eso es lo que le enseña este libro de Q. Aquí lo tengo. Estos se compran por medio de Busca Libre. Este es el autor. Muy buen libro. Escogí algunas páginas solamente porque le va a ayudar a dialogar, a las discusiones con las personas incrédulas, pero con amabilidad, no perder el control en estas discusiones. También acá tenemos la parcelación de las materias. Hoy día trabajamos la clase 1 y la clase 2. Desde las 7 hasta las 8:30 trabajamos con introducción a la apologética y argumento de la existencia de Dios, los argumentos clásicos de la existencia de Dios. Y la segunda parte, de las 9 hasta las 10:30, el mal y el sufrimiento. Se entrega ya hoy día el informe número 1, pero lo que no pudieron entregar el informe número 1 lo pueden entregar la próxima semana, no hay problema. Y finalizamos el 27 de septiembre y se entrega el informe 5 y también el examen final. Con respecto al examen final, las preguntas que van a surgir del examen están basadas en las presentaciones PowerPoint, la que vemos en clase. Las preguntas que yo planteo cuando finalice la clase y cuando termine la clase, voy a plantear preguntas, ustedes las responden y esas mismas preguntas van a aparecer en el examen. Esas son las preguntas que van a estar entonces en el examen final. Es uno solo, porque entrega esta materia 2 créditos nada más.
La bibliografía, si alguien quiere profundizar su conocimiento en la apologética, uno de los libros importantísimos, hermanos. Bueno, aquí yo lo voy a citar también a medida que nosotros vayamos avanzando. Uno de los libros importantes que usted pueda escribir en su biblioteca de apologética es este de La Fe Razonable, de William Lane Craig. Son varias páginas, es un libro voluminoso, pero muy importante. Él es un PhD de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Doctor en teología también, en la Universidad de Alemania, en Múnich. Es profesor de filosofía en Talbot School de teología en la Nevada, California. El fundador del Ministerio Fe Razonable, un ministerio apologético. Este libro es muy importante. Él se ha especializado en la apologética cristiana. Debate con ateos, con agnósticos en las universidades, da charlas en la universidad en Europa, en los Estados Unidos, y está contribuyendo notablemente a la consolidación de la fe de los creyentes, a indicar que la fe cristiana es razonable. No hay que realizar un sacrificio intelectual. No hay que renunciar a la razón, a la inteligencia, para ser creyente. Ni volverse irracional cuando alguien se hace creyente. Eso es lo que dice este libro, La Fe Razonable. Entre tantos otros libros que se encuentran acá en la parte de la bibliografía. Ese es nuestro plan de curso. Ustedes tienen que seguir acá la fecha de entrega de cada uno del informe de lectura, que es lo que vamos a trabajar en cada una de las clases y cuándo finalizamos. Ya, eso en cuanto a nuestro plan de curso. Ahora vamos a comenzar con nuestra primera clase de hoy día. Aquí está. Se ve la pantalla completa, ¿verdad, mis hermanos? Sí, hermano. Perfecto. Correcto. Perfecto. Muy bien. Inmediatamente comencemos entonces a trabajar con esta importante materia, la apologética cristiana. ¿Qué es la apologética? La apologética viene del griego apología, que es una defensa, es una rama de la teología cristiana. Voy a silenciar a mi hermano Jaime un momento, porque se escucha es sensible el micrófono, se escucha un poco. Gracias, mi hermano. Es una rama de la teología. Dentro de la teología hay varias ramas. Está la teología sistemática, la bíblica, la teología dogmática, la homilética, hermenéutica, y acá también tenemos la apologética. La apologética, por lo tanto, es parte de la teología, una rama de la teología muy importante, muy antigua también, que fueron utilizados por los cristianos antiguos para defender la fe frente a los ataques de las personas intelectuales del siglo I y II. Se burlaban o despreciaban los intelectuales, los filósofos del siglo II, III, después del Señor Jesucristo, indicando que los cristianos son personas muy ignorantes, son la miseria del mundo, son las personas más pobres, analfabetas del mundo, son ellos los que se convierten al cristianismo, y la verdad en ese sentido, porque ellos lo que se hacían cristianos, pero lo empleaban en un sentido muy peyorativo, como que el cristianismo era sinónimo de la suprema ignorancia y abrazado por lo descastado de la sociedad, y no tiene nada que ver ni tampoco tiene valor para las personas que son intelectuales o eh, que tienen el poder político, económico, social o cultural, por ejemplo, no son para los filósofos, para los escritores, para los poetas de la antigüedad. Y ellos decían que los cristianos, cuando se juntan con uno de sus pares, con un analfabeto, por ejemplo, con otro esclavo, hablan del Evangelio. O los niños le hablan del Evangelio. Pero cuando hay una persona que tiene conocimiento, que es instruido, que es educado, no hablan absolutamente nada. Solo se atreven a hablar y testificar o hablar de su fe o de su religión a las personas más ignorantes, pero no a una persona educada. Eso es lo que la crítica que se le planteaba al cristianismo en el siglo II. Tertuliano de Cartago
va a combatir y va a responder a, a estas expresiones muy peyorativas contra el cristianismo, muy beligerantes contra el cristianismo, porque estaban atacando al cristianismo. Y ahí surgen los padres apologistas, que son los padres de la iglesia, los apologetas de la antigüedad. Ellos fueron los primeros en utilizar los mismos instrumentos de los filósofos y de los intelectuales que lo utilizaban contra el cristianismo para responder al, a la fe cristiana. Y tan importantes fueron que ganaron a la población estaba en otra posición y ganaron a los intelectuales o a las personas educadas. Demostraron que el cristianismo no está limitado a lo descastado de la sociedad, sino que el cristianismo es universal. Responde a todas las preguntas que se plantean todas las personas de todos los estratos y clases sociales. Y le indicaron que el cristianismo es para personas inteligentes y educadas también, para personas intelectuales, para los filósofos también. Y volvieron al cristianismo una religión respetable dentro de la sociedad y de la cultura romana de estos primeros siglos. Fue muy importante la influencia de estos hombres que escribieron en esa época, porque gracias a ellos, y entre otros factores también, entre otros factores, no la única, sino entre muchos otros factores, que llevó al Imperio Romano a aceptar el cristianismo como la religión oficial del imperio en el siglo IV. Así de importante fue el trabajo de los apologetas cristianos. Por lo tanto, esta es una rama muy importante y fundamental de la fe cristiana que se debería dar como tema o como una materia dentro de nuestras iglesias, después del discipulado, podría darse esta materia porque es muy importante, le ayuda, le entrega las herramientas a los hermanos para poder responder razonablemente a la fe. La apologética entonces es una defensa de la fe. Bueno, no es que la fe necesite alguna defensa, porque la verdad se defiende por sí sola por medio de los milagros, entre otros medios. Por ejemplo, hay muchas personas que se han convertido por medio de un milagro, por medio de un sueño, por medio de una profecía o la predicación de la palabra. Pero la apologética no tiene esa finalidad, tiene otra finalidad, otro propósito, otra razón de ser, que es muy importante dentro del cristianismo. Después lo vamos a ver. Es una defensa, es una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la fe cristiana. Esa es la explicación que da William Lane Craig en este libro La fe razonable. La apologética es, por tanto, una disciplina. Es una disciplina teórica, aunque tiene una aplicación práctica. Además de servir, como el resto de la teología en general, como expresión de amar a Dios con toda nuestra mente. Es decir, a Dios se le ama con el corazón, con todo nuestro ser y también con nuestra mente, no solamente con una parte o con un área del ser humano, sino con la mente y con la razón, con la inteligencia. En todas las áreas se debe expresar el amor a Dios. La apologética sirve entonces específicamente para mostrar a los incrédulos la verdad de la fe cristiana, para confirmar esa fe a los creyentes también, y para revelar y explorar las conexiones que tiene la fe cristiana con otras disciplinas del conocimiento humano. De qué manera se relaciona la fe cristiana con, por ejemplo, con la filosofía, de qué manera se está relacionada con la filosofía, con la antropología, la sociología, con la historia, con, con las cosmovisiones que tiene cada uno de las personas y de todas las culturas del mundo. De qué manera se relaciona el cristianismo con la política, por ejemplo. Esa es la razón, una de las razones de ser de la apologética. Como disciplina teórica, entonces la apologética no es un entrenar en el arte de responder preguntas, no es solamente, no tiene solamente la finalidad de responder a las preguntas, aunque sí ayuda a responder preguntas. A debatir también en el evangelismo,
aunque todas ellas se basan en la ciencia de la apologética y le aplican y se puede aplicar de una manera práctica. La apologética es una disciplina teórica que trata de responder a la pregunta: ¿qué garantía racional se puede dar a la fe cristiana? Eso es lo que intenta hacer la apologética. ¿Es razonable la fe cristiana? ¿Hay garantía de que la fe cristiana sea razonable? En eso consiste esto. ¿Qué tan buena es la apologética o de qué manera sirve, ayuda la apologética? Algunas personas desprecian la importancia de la apologética como una disciplina teórica. Dicen, nadie viene a Cristo a través de los argumentos. Eso, en ese sentido, tienen razón porque el problema de los seres humanos no es un problema intelectual, porque a una persona se le pueden plantear, en un incrédulo, se le pueden dar todas las respuestas acerca del cristianismo. Pero el problema de las personas incrédulas ateas no radica aquí en la mente o en la razón, sino que radica en el corazón. Y el ateísmo es una actitud irracional, es una posición irracional porque ellos están dispuestos incluso a creer en extraterrestres con tal de no admitir que Dios fue el que dejó a seres humanos o dejó aquí en este mundo la creación. Realmente se vuelve una fe, una actitud muy irracional. Porque el problema no está en la razón, el problema está en el corazón. Y también cuando Jesucristo se acerca a Nicodemo, le dice, Nicodemo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Cristo le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que es lo que la respuesta que le da Jesucristo no es lo que estaba planteando Nicodemo. Le habla directamente a otra área, la parte espiritual. Nicodemo necesita nacer de nuevo para comprender las cosas espirituales. El problema está en el corazón, en el espíritu del ser humano entonces. Pero la apologética no tiene esa finalidad evangelística, tiene otra finalidad. Nadie viene a Cristo a través de los argumentos, la gente no está interesada en lo que es la verdad, sino en lo que funciona bien para ellos, son más pragmáticos algunos, no quieren respuestas intelectuales, quieren ver al cristianismo vivido. También tienen razón en todo eso, esas objeciones tienen razón, pero la apologética no intenta la evangelización, porque la apologética es previa a la evangelización. La apologética tiene un rol muy importante, tiene una importancia dentro de la fe cristiana, porque moldea la cultura. Ese es el primer propósito de la apologética, moldear la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Los cristianos deben ver más allá de su contacto evangelístico inmediato, para comprender una visión más amplia del pensamiento y la cultura occidentales. Las personas que siguen la búsqueda inflexible de la razón, a su fin va a terminar siendo atea o, en el mejor de los casos, agnóstica. Son importantes las consideraciones de la cultura porque el Evangelio nunca se escucha en forma aislada. El Evangelio se escucha, se predica, se entiende el medio de la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Por lo tanto, la apologética trata de moldear esa cultura con la finalidad de que sea percibida y entendida mucho mejor si, no si estuviese en otra cultura. Esa es la finalidad de la apologética, preparar el terreno, prepararle culturalmente a las personas y a las sociedades de que el cristianismo es algo razonable, no es algo irracional. En este mundo es algo muy, muy importante que debe tenerse en cuenta. Siempre se escucha en el contexto del medio cultural en el que uno vive. Una persona criada en un mundo cultural en el cual el cristianismo todavía se ve como una opción intelectualmente viable, mostrará una apertura al Evangelio, apertura que una persona secularizada no va a tener. Le ayuda entonces la apologética en esta sociedad de la cultura en la cual nosotros nos encontramos a abrirse a la posibilidad del cristianismo, aquellos que no creen todavía. Es decir, les facilita
le abre las puertas, o por lo menos lo deja entreabierta para que llegue el evangelista. Esa es la finalidad de la apologética. Para la persona secular es igual decir que cree en el hada, en duendes, como creer en Jesucristo. Por una persona que está en una sociedad secularizada, que no tiene ninguna instrucción, ni los papás, ni los abuelos, los tatarabuelos quizás fueron cristianos, pero ya las generaciones anteriores no eran cristianas. Por lo tanto, cuando se le predica de Jesucristo a estas personas en un mundo o en una cultura secularizada, cuando se le habla de Jesucristo, de los milagros, va a, a surgir las carcajadas, porque va a pensar que le están hablando acerca de un duende, de un hada o de un genio que sale de una lámpara, porque la sociedad en la cual se encuentra es otra. No hubo apologética y la apologética le ayuda a moldear la cultura. Es la tarea más amplia de la apologética cristiana ayudar a crear y mantener un medio cultural en el que el Evangelio se pueda escuchar como una opción intelectualmente viable para el pensamiento de hombres y mujeres por el avance del secularismo en Occidente. Bueno, la apologética siempre ha estado presente, no solamente por el avance del secularismo en el mundo occidental, pero como los antiguos respondieron a los ataques de los filósofos, de los poetas contra los cristianos, como los apologistas respondieron a los herejes, ahora le corresponde a los cristianos de este siglo XXI, o el siglo XX, siglo XXI, responder a otro ataque a la fe cristiana, que es la secularización, el, el laicismo o el nuevo ateísmo, el agnosticismo, que son muy hostiles hacia la fe cristiana. Esa es la primera importancia de la apologética cristiana, moldear la cultura. La otra importancia de la apologética es que fortalece la fe de los creyentes. La apologética no solo es vital para dar forma a nuestra cultura, sino que también juega un papel muy importante en la vida de las personas. Una de esas funciones será fortalecer a los creyentes en la fe. La adoración cristiana contemporánea tiende a enfocarse en fomentar la intimidad emocional con Dios. La característica de los cultos actualmente son eso de la parte emocional, enfatizar la parte emocional. Es una especie de sacrificar ya la razón y se vuelve una fe casi irracional. Ya lo he comentado en otras oportunidades, la adoración en algunas iglesias que son iglesias nuevas, de una persona estaba en una posición invertida, pegada a la pared, y alguien le preguntó qué estaba haciendo esa persona pegada a la pared. Él dijo, tiene el espíritu de la lagartija. Otros bramaban, otros ladraban, y otro caminaba como con una cuerda en el cuello, y otro lo dirigía como quien dirigía a un perro. Esas son las adoraciones en las iglesias modernas porque se enfatiza esa parte de la irracionalidad en la fe cristiana. Y el mundo piensa que el cristianismo consiste en eso, en un sacrificio intelectual o renunciar a a la razón cuando se hace cristiano. Pero cuando terminan las emociones, como las emociones son muy inestables, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, los problemas económicos, los conflictos, y las emociones son inestables, entonces puede comenzar a socavarse, a desestabilizarse la fe, porque la fe no está basada realmente en la fe cristiana, porque la fe cristiana tiene su elemento razonable, es razonable, está fundamentada sobre una base razonable, y esta es un acontecimiento histórico, la resurrección de Jesucristo o la tumba vacía. Si bien esto es algo bueno, las emociones llevarán a una persona solo hasta un momento y luego va a necesitar algo más para sustanciar esa fe. La apologética puede ayudar a proporcionar algo de esa sustancia que necesita la fe cristiana. En la escuela secundaria y la universidad, los adolescentes cristianos son agredidos intelectualmente con todo tipo de preguntas, de objeciones. William Lane Craig dice en su libro que los profesores les encanta machacar a los cristianos recién cuando están llegando a la universidad y comienzan a objetarle la fe cristiana, pero sin embargo cuando se encuentran al lado de sus pares, con otros profesores, él, debatiendo con estos profesores que le gusta atacar a la fe cristiana de los jóvenes, no saben cómo responder y no dan ninguna respuesta a las interrogantes de William Lane Craig.
se da cuenta él, William Lane Craig, en estos debates, que las preguntas que hacen y la comprensión que tienen acerca del cristianismo es muy rudimentaria y muy infantil, y hacen preguntas muy infantiles. El problema de las personas ateas o agnósticas es su profunda ignorancia acerca de la fe cristiana. Tienen una caricatura solamente del cristianismo, pero no es el verdadero cristianismo en el cual nosotros creemos. Cuando se habla de Dios, en la mente de ellos se encuentra la idea de un duende, de un hada o de un genio que ha salido de una lámpara, pero no el Dios que nosotros creemos. Si los padres no están intelectualmente comprometidos con su fe y no tienen argumentos sólidos para el teísmo cristiano, buena respuesta a la pregunta de sus hijos, entonces estamos en peligro real de perder nuestra juventud. En la época de la adolescencia es un momento crítico donde los que están dentro de la iglesia toman la decisión de continuar o de emigrar de la iglesia, donde la mayor cantidad de personas dentro de la juventud abandona la iglesia para nunca más volver, y donde en el mundo la mayor cantidad de personas de esa edad es la que se convierta a Jesucristo. Para conservar a los jóvenes en las congregaciones cristianas, los padres deben comprometerse con la apologética, leer libros de apologética, en la consejería, cuando tienen problemas con los jóvenes, problemas intelectuales o preguntas que ellos tienen y que no se les da la respuesta suficiente para quedar satisfechos, se les recomienda a los padres que lean libros de apologética, porque ellos le ayudan estos libros a responder a las preguntas que tienen sus jóvenes. Ya no es suficiente enseñar a nuestros hijos historia bíblica, ellos necesitan doctrina para consolidar la fe de los jóvenes. Se requiere la doctrina y se requiere la apologética también para responder a las preguntas, a los cuestionamientos que ellos tienen. William Lane Craig señala que la apologética ha sido el medio por el cual Dios ha provocado perseverancia en la fe de algunos, pero también la apologética es un impulso para la evangelización, y que nada inspira más confianza y audacia que saber que uno tiene buenas razones para lo que uno cree. Es decir, uno tiene muy buenas razones para nuestras creencias. Y también tenemos buenas respuestas a preguntas y objeciones típicas que el incrédulo plantea. El incrédulo tiene buenas preguntas y nosotros los cristianos también tenemos buenas respuestas para otorgarles a ellos. Esa es la otra finalidad de la apologética. Primero, moldea la cultura, fortalece la fe de los que ya creen y sirve para la evangelización de los incrédulos. No se van a convertir con los argumentos, es verdad, pero por lo menos elimina los obstáculos y la barrera que impide que se acerque a la fe. Los apóstoles argumentaron a favor de la verdad de la cosmovisión cristiana, tanto judíos como los paganos. Varias personas han ido a Jesús por lo que escriben o lo que han escrito los apologistas cristianos también. Es muy importante. Es parte de la pre-evangelización, dice Norman Geisler en su libro, Apologética Cristiana. Los incrédulos plantean buenas preguntas y nosotros tenemos muy buenas respuestas. Nosotros tenemos buenas respuestas y Dios manda también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre, con, con respeto también nos dice el texto sagrado. Tenemos entonces las cuatro finalidades o la utilidad de la apologética: moldea la cultura, fortalece a los creyentes, evangeliza a los incrédulos, es parte también de la pre-evangelización. En cuanto a la apologética, hay dos: una es ofensiva y la otra defensiva. La apologética ofensiva busca presentar un caso positivo para las afirmaciones de la verdad cristiana. La apologética defensiva busca anular las objeciones a esos reclamos. La apologética ofensiva tiende a subdividirse en dos categorías: la teología natural. Cuando hablamos acerca de teología natural nos referimos a los argumentos que se extraen de la naturaleza, del mundo, del cosmos, de la naturaleza humana, de la historia. El argumento cosmológico, por ejemplo, se basa en la creación. El argumento teleológico se basa en la creación. El argumento antropológico también se le denomina, se basa
en la naturaleza moral, en la ley interior que todos nosotros tenemos. De eso trata la revelación general. Se puede hablar, se puede argumentar de la existencia de Dios a través de la creación, a través de la historia. La historia demuestra que cuando las potencias cumplen con las demandas divinas, surgen, y cuando violan las demandas divinas comienzan a menguar, a destruirse. Se puede argumentar de la existencia de Dios a partir de la historia, de la naturaleza humana y de la creación. A eso se refiere la revelación general. La revelación general es una revelación que Dios ha dado, pero que no es especial, porque la especial es una intervención directa de Dios. Por ejemplo, la Biblia es el resultado de la inspiración especial, porque Dios se reveló, Dios inspiró a los profetas, a los apóstoles, para que escribieran la verdad divina sin cometer ningún tipo de error. En ese sentido no cometen ningún error y son infalibles porque Dios es infalible. Y se ha dado también en la persona del Señor Jesucristo, se conoce como la revelación encarnacional. Dios se revela en la persona de Jesús de Nazaret, esa es la revelación especial. Pero la revelación general se parte de la creación. No es especial, no es precisa, no le indica tampoco el camino a la salvación. Y, y la apologética ofensiva se subdivide en esa, en la revelación natural y las evidencias cristianas. La carga de la teología natural es proporcionar argumentos y pruebas en apoyo del teísmo, es decir, de la creencia en Dios, independientemente de la revelación especial. En la revelación general no trabaja con la Biblia. ¿Por qué no trabaja con la Biblia? Precisamente porque a los cuales se le está predicando no creen en la Biblia. Primero tiene que acercarse a la revelación general y luego irse a la revelación especial. Demostrarle que de la existencia de Dios primero, partiendo de la revelación general. El objetivo de las evidencias cristianas es mostrar por qué un teísmo específicamente cristiano es verdadero. Las evidencias cristianas típicas incluyen las profecías cumplidas, las afirmaciones personales radicales de Jesucristo como Hijo de Dios, la fiabilidad histórica de los evangelios. Una subdivisión similar existe dentro de la apologética defensiva. En la división correspondiente a la teología natural, la apologética defensiva abordará las objeciones al teísmo. ¿Cuáles son los argumentos de la existencia de Dios? La supuesta incoherencia del concepto de Dios y el problema del mal. Los temas principales aquí, correspondiente a la evidencia cristiana, será una defensa contra la objeción al teísmo bíblico, aquellos que cuestionan la fe en Dios. Las objeciones planteadas por la crítica bíblica moderna, por la ciencia contemporánea al registro bíblico dominan este campo. En la práctica, estos dos enfoques básicos, ofensivo y defensivo, pueden combinarse. Esos son los dos tipos de apologética existentes y lo que van a encontrarse en los libros de texto. Algunos son ofensivos y los otros son defensivos. Ahora vamos a ver la, los argumentos clásicos, los históricos y lo que ustedes estuvieron leyendo en su libro de texto de Pablo Hoff, los argumentos de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que es un argumento primero, antes de irnos ya a trabajar poco a poco con los argumentos clásicos de la existencia de Dios? Es un razonamiento en el que a partir de una serie de juicios enunciados afirmativos o negativos que tomamos como punto de partida, que son las premisas, que son enunciados, para sacar luego conclusiones de estos enunciados, establecemos otro distinto de ellos como una conclusión. Hay dos tipos de argumento. Uno de ellos es el argumento inductivo. Se puede construir de la siguiente manera. Con un enunciado, estas son las premisas, dice lo siguiente: Juan siempre ha llegado tarde al cine. La conclusión, por tanto, hoy también va a llegar tarde. Este tipo de argumentos inductivos, hay posibilidades, hay altas probabilidades, posibilidades, o eventualmente se puede sacar una conclusión, pero que no es seguro, porque puede ser que hoy, específicamente hoy, no llegue tarde. No es seguro, no es certero entonces, pero está dentro del campo de las posibilidades. Eventualmente va a llegar tarde hoy día. El deductivo, no hay duda.
no es una eventualidad, no es que sea posible, sino que es, es absolutamente posible y no hay duda acerca de esta conclusión en el argumento deductivo. Por ejemplo, la premisa número uno, todos los vallisoletanos son españoles. La premisa 2, todos los españoles son europeos, por tanto todos los vallisoletanos son europeos. Así se construye este argumento. En base a dos premisas, en base a estas dos premisas se saca una conclusión. Puede ser que formalmente el argumento esté bien planteado, pero una de las premisas sea errada. Ya el argumento sería falso, aunque esté bien organizado, pero si una premisa es falsa, el argumento es falso. Por ejemplo, todos los vallisoletanos son franceses, todos los españoles son europeos, por tanto todos los vallisoletanos son franceses, por ejemplo, podemos concluir acá con la conclusión. Estaríamos empleando un argumento falso ahí. Todos los vallisoletanos son franceses, porque una de las premisas anteriores estaba mal confeccionada o estaba mal construida. Estos son los distintos tipos de argumentos. El primer argumento con el cual vamos a trabajar es el argumento ontológico. Es un argumento muy antiguo, ha sido utilizado también por los cristianos, por muchos cristianos a través de la historia, y es utilizado todavía hoy con aquellos que están evangelizando o en esta área de la pre-evangelización. Tiene que ver con el ser, de los seres contingentes y los seres necesarios. Onto es el ser. Y está compuesto, está confeccionado este argumento de la siguiente manera. Dios es el ser más grande posible que se pueda pensar. Dentro de nuestra mente no podemos pensar algo más grande que ese ser, que tiene todas las perfecciones posibles, que no hay ninguna imperfección en él, de infinidad, de eternidad, de omnipotencia, omnisciencia, de sabiduría absoluta. Y una de estas perfecciones, porque es lo más grande posible que nuestra mente humana puede concebir, una de esas perfecciones es la existencia. Si nosotros podemos pensar, dice este argumento, en un ser tan grande, tan perfecto y lo más grande concebido por la mente humana, debe existir entonces. Porque ¿cómo puede ser posible que yo tenga una idea en mi mente de alguien que tenga todas las perfecciones y que no exista? Y que solamente puede existir en mi mente. Ya no sería tan grande, porque estaría solamente en mi mente. Tiene que existir en la realidad entonces, dice este argumento. Dios existe, por lo menos en la mente o en el entendimiento de este ser lo más grande posible. Un ser que existe únicamente en la mente no es tan grande como un ser que existe tanto en la realidad como en la mente. Esta premisa es muy, muy importante, ¿eh? Un ser que existe únicamente en la mente no es tan grande, porque nosotros estamos pensando, no estamos, se origina en nuestra mente esta idea de un ser extraordinariamente grande, lo más grande que pueda concebir la mente humana. Pero esa idea de lo más grande que pueda concebir en la mente humana no sería tan grande si solo estuviese aquí en la mente. Tiene que existir en la realidad para que nosotros podamos concebirlo en nuestra mente. Si Dios existiera únicamente en la mente, no sería el ser más grande posible. Por lo tanto, Dios debe existir tanto en la realidad como en la mente, dice este argumento ontológico. Hay seres contingentes y seres necesarios. Nosotros somos contingentes nada más, pero hay uno que es necesario, del cual depende todos los otros. El argumento ontológico es aquel que intenta mostrar que podemos conocer y saber de que Dios existe mediante el análisis de nuestras propias ideas,
Es decir, si yo tengo esa idea tan en mi mente, tan de un ser tan grande, debe existir entonces, porque si existe solamente en mi mente, no. Entonces, todavía no estoy pensando en el ser más grande que existe. Tiene que existir entonces la realidad. Independientemente de la realidad, este argumento se llama a priori. El concepto o idea de Dios implica su realidad. Si yo pienso en Dios es porque debe existir. ¿Cómo yo puedo pensar en algo que no existe? Si los seres humanos tenemos ese concepto o esa idea de Dios, es que Dios debe existir entonces, porque esto viene innato, es innato dentro de los seres humanos y es universal también. Y, y es histórico, porque el ateísmo es nuevo, no siempre ha estado presente, es muy nuevo. Por lo tanto, son los que deben justificar su creencia los ateos más que los cristianos, porque los cristianos o los que son teístas, los que creen en Dios, es una creencia universal, histórica, en todas partes de la Tierra está y es innato dentro de la naturaleza humana, porque ya está dentro de nuestra mente esa idea de un ser tan grande. A este argumento, que fue sostenido por primera vez por Anselmo de Canterbury, un clérigo inglés, se le objetó que de la misma manera uno puede concebir en su mente una isla mayor, más perfecta, más bella que cualquier otra que exista, y que por tanto tendría que existir, es absurdo, ya que siempre podríamos concebir otra isla mucho mayor. Esa fue la objeción que se le planteó a este argumento ontológico. El hecho de que yo esté pensando en Dios, en el ser más grande que existe, no indica que debe existir, porque yo puedo pensar también en una isla más perfecta que existe. Puede ser que exista o puede ser que no exista, porque siempre puede existir otra mayor, es el argumento que se le empleaba para objetar este argumento ontológico. Ante esta objeción, Anselmo respondió que el concepto de Dios es único, no se puede comparar con una isla, no se puede homologar con la idea que nosotros tengamos en nuestra mente de una isla, porque es único. Dios no es solo un objeto más grande que otro objeto, sino el más grande de todos lo que nosotros podamos pensar. Por tanto, es diferente de cualquier otro objeto individual. Dios, dentro de nuestra mente, el objeto, pero lo más grande, lo más perfecto que puede existir, que no tenga ninguna imperfección. Por lo tanto, no es como una isla. Dios es un ser necesario. Es imposible que no exista. Mientras que una isla o cualquier otro objeto no lo es. Esos objetos son contingentes. Es decir, puede que haya existido, puede que no exista, porque son contingentes. Pero la idea de Dios es imposible que no exista, porque es necesario. Hay seres contingentes, es una isla y todo lo que existe son contingentes. Pero hay algo necesario que sustente, que presuponga la existencia de todo, que sea el fundamento, el presupuesto de todo lo que existe. Y eso es Dios porque es un ser necesario. Necesariamente debe existir para que existan todos los otros objetos. Anselmo sostenía que aún el necio que dice no hay Dios entiende por Dios lo más grande posible que pueda concebir el ser humano en la mente, lo más perfecto. Por tanto, al menos en el entendimiento, esta idea de Dios existe. Puede ser que alguno esta idea de Dios sea muy precaria, muy ingenua, muy infantil, pero la idea de Dios está allí presente, aunque no sea como nosotros concebimos a Dios en nuestra mente, gracias a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, por supuesto. Pero aquello que es lo más grande que puede ser pensado, no puede ser que no exista, ya que es mayor que exista la realidad que en el pensamiento. Por tanto, Dios debe existir no solo en el entendimiento, sino también que debe existir en la realidad que está fuera de nuestro entendimiento. Descartes, un filósofo del siglo XVII, dijo lo siguiente, creía en Dios. Al argumentar sobre la existencia de Dios, dijo que no podemos pensar en un valle sin un monte. Del mismo modo,
No podemos entender a Dios, no podemos pensar de Dios sin su existencia. Si pensamos en Dios porque presupone la existencia de Dios, ¿cómo puedo pensar en algo que no exista? No podemos pensar a Dios sin su existencia, pues es algo necesario, decía Descartes. Cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser que tiene todas las perfecciones. Y si, y si falta una de estas perfecciones, ya no es Dios entonces de lo que estamos concibiendo. Por tanto, no podemos negar ninguna de ellas, incluyendo su existencia, decía Descartes. Dios es lo más grande posible que la mente humana pueda concebir. Tiene todas las perfecciones, no hay ninguna de ellas que falte. Y una de estas perfecciones es la existencia. Porque si no existe en la mente, si no existe en la mente la idea de su existencia, entonces ya no es el Dios del cual estamos hablando, es otra cosa. Por lo tanto, Dios es necesario y es el argumento que se ha empleado históricamente acerca de la existencia, o que es el primero, que está basada en el ser más grande posible pensado que reúne todas las perfecciones. Si existe en la mente, debe existir en la realidad entonces. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados hermanos, acerca de este argumento ontológico? No sé si algunos lo leyeron ya en su libro, no sé, no estaba seguro si aparecía o no en el libro, el argumento ontológico. ¿Alguna opinión, mis hermanos, acerca de este argumento? ¿Qué le pareció? ¿Es muy difícil de entender o no? ¿O de asimilar? Cuesta un Yo poco, cuando... oh, cuesta un poco, mi hermano Pablito, pero de a poco le vamos entendiendo. Pero sí se va comprendiendo. O sea, si es ya el solo pensarlo significa que debería existir, porque ya solo haberlo pensado. No puedo pensar en algo que por lo menos no existe. Muy bien. Siempre pensando en el ser necesario, porque podemos pensar en hadas, por ejemplo, ¿qué más? En duende, en todo lo demás, pero todo esto pertenece a esta parte de lo contingente. ¿Qué más? ¿Hermana Meleno o hermana Danay? Parece que había escuchado. no iba a decir lo mismo que el pastor. Ah, Cuando ok. lo leí en el libro no lo había entendido bien. Ahora ya está más claro. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Mi hermano, Sí, hermano Jaime. sí, en este tipo de conceptos, bueno, lo que yo pude entender eh, se basa también en nuestra manera de pensar en la parte moral, ¿no ¿Mm? es cierto? Yo creo que de cierta manera cuando nosotros cometemos algún error, viene algo que está dentro de nuestro ser, que hemos cometido ese error y hemos fallado ante Dios, Mm. donde a Dios a lo mejor nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él existe y por ende hay algo que nosotros sentimos que nos hemos equivocado o que algo hemos hecho mal. Por ejemplo, a veces cuando mentimos y que solamente nosotros en mi ser, en mi interior, he mentido, hay algo que me invade, que me deja eh, con una conciencia no muy clara. Y eso va porque he fallado a Dios sin conocerle, sin verle, pero sabemos que existe. Es lo que he podido entender en este término ontológico. Se adelantó al otro argumento, mi hermano Jaime. Ya. El antropológico lo dice el libro de texto, Ah, ya. basado en la naturaleza moral del ser humano. Este está basado en el ser, en, en el ser lo más grande posible que el ser humano puede concebir en su mente. El otro argumento, el otro argumento clásico, y ustedes también lo leyeron, por eso es importante la lectura anticipada. Acá vemos, nos explayamos un poco más de lo que habían leído anteriormente. El primero se basó en el ser, por eso era ontológico. Este otro se basa en la causa y el efecto. Se le denomina el cosmológico, basado en la causa y el efecto. Todo efecto tiene una causa adecuada.
No hay ningún efecto sin que haya sido causado por algo. Si hay un celular, es porque alguien tuvo que haberlo confeccionado. Si existe un computador, hay gente técnica que lo confeccionó. Si existen casas, hay personas expertas o los carpinteros la construyen. Y así podemos seguir enlistando todos los efectos. Si hay autos, bicicletas, si hay relojes, demanda la existencia de un relojero, de un mecánico, en fin. Todo efecto es causado por algo. El argumento cosmológico está basado en esto, en la causa y el efecto. Nosotros somos efectos. ¿Y quién nos ha causado? No podemos retra- no podemos volver o retrotraernos, ¿cómo se dice? Regresar infinitamente al pasado para buscar la causa de nosotros. Tiene que haber un límite, tenemos que llegar en algún momento. ¿Cuál es la primera causa de todas las causas? Porque no podemos estar para siempre preguntándonos por la causa. Es la antigua discusión del huevo y la gallina, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Tiene que haber una primera causa que haya causado todas las otras cosas que existen. El argumento cosmológico está confeccionado del siguiente modo. Cualquier cosa que tiene comienzo debe tener una causa. Mire, observe bien cómo está confeccionado y construido este argumento. Cualquier cosa que tiene un comienzo debe tener una causa. El universo empezó a existir. Eso ya no está discutido, ese tema, si el universo comenzó a existir o no comenzó a existir. Hay varios argumentos para indicar que el universo no es eterno. El universo se está enfriando, está envejeciendo, por lo tanto, si está envejeciendo, se está deteriorando, es porque en algún momento tuvo que haber sido causado. El universo empezó a existir entonces. Por tanto, el comienzo de la existencia del universo debe haber sido causado por algo. Esta causa solo puede ser Dios. Eso es lo que es el argumento que emplean los cristianos. Esta causa que causó el universo tuvo que haber sido Dios. Miren, es muy razonable este argumento, cosmológico. Nosotros estamos aquí porque fuimos causados por algo. Y los que no creen en Dios están dispuestos, dicen, si se comprueba de que nosotros no somos eternos y que fuimos causados por algo, yo estoy dispuesto incluso a creer que los extraterrestres nos dejaron acá. Pero, pero tampoco solucionan el problema, nos dejaron acá los extraterrestres. Bueno, ¿y quién causó los extraterrestres? Vamos a seguir con el mismo dilema. ¿Quién causó a los extraterrestres y así? Otro extraterrestre de otra esfera con otros nombres. Bueno, ¿y quién causó a todo eso? Tenemos que llegar a algún momento al límite. Hay una primera causa que causó todas las cosas. Y eso no hay otra respuesta sino que Dios. Esta formulación, tal cual como la encuentran acá, proviene de la escuela de Kalam. Es una escuela árabe musulmana porque están tratando de argumentar acerca de la existencia de Dios. El argumento ontológico es un argumento a priori, pues depende del solo uso de la razón y no de la experiencia. Ahora veremos dos argumentos a posteriori, es decir, que intentan llegar a la conclusión de la existencia de Dios, de la propia realidad, de la experiencia que tenemos con el mundo. Está basado entonces en nuestra experiencia y lo que nosotros vemos del mundo. El primer argumento Hermano, es, sí, perdón por interrumpirlo, pero a lo que respecta a este tema, por ejemplo, claro, cuando uno habla con un ateo, con aquellos que niegan la existencia de Dios, uno le da un argumento así de la causa y el efecto, de que todo efecto tuvo que haber tenido una causa, y claro, ellos entran al debate de entonces, ¿quién creó a Dios? Puede ser la posibilidad de que ellos entran, en lo mismo creo que usted estaba entrando ahora mismo, en el problema de poner a Dios, poner a prueba la existencia de Dios con cosas, con leyes universales, porque quieren sujetar a Dios. Un ejemplo, Dios hizo flotar un hacha. Eso niega, por ejemplo, parte de la ley de Newton, de la, ¿cómo se llama? La ley de gravedad, ¿cierto? Entonces, a Dios no es algo que se pueda medir con las leyes del universo, sino que es un agente externo del universo, por lo mismo tema de que Dios no tiene
una causa por el cual existe, él existe y ha existido y siempre va a existir, o sea, él es eterno, no sé si me di a entender. Sí. Los que tratan eh, de argumentar en contra de Dios están utilizando elementos propios de la creación y de la naturaleza, pero de las ciencias naturales, o física, o ciencias que son concretas, propios de la creación, de lo material. Pero Dios pertenece a otra ciencia, pertenece a la metafísica. Y este es el problema que tienen los ateos y los agnósticos, todos los escépticos. Cuando están hablando acerca de Dios, están hablando acerca de temas metafísicos. Y en los temas metafísicos, un biólogo, un, un científico, pertenece a otro mundo. Está hablando y utilizando elementos propios de su especialidad, tratando de sacar conclusiones de otro mundo del pensamiento del estudio humano, que es la metafísica. Cuando se habla de Dios, estamos hablando de temas muy metafísicos, que está más allá de la materia. Temas espirituales son temas teológicos, esto. Temas espirituales que no se puede percibir por los elementos físicos. Pertenece a otro campo de estudio. Por eso que todos los ateos, los agnósticos o los escépticos, que no creen en Dios, están hablando de temas que no comprenden. De ahí su ingenuidad, su infantilidad, su profunda ignorancia de lo que están hablando. Y de la cristianismo, William Lane Craig dice que son infantiles. Los argumentos que emplean son precarios, son muy ingenuos. Demuestra una gran ignorancia de lo que consiste el cristianismo. Por eso que ellos no creen en el cristianismo, no creen en Dios, porque como ellos lo conciben, tampoco nosotros creemos en eso. En ese sentido, somos escépticos de lo mismo que ellos tienen acerca de la idea de Dios, porque Dios es diferente a lo que ellos piensan. Ellos piensan que no es omnipotente, primero que nada. No creen que sea infinito. La idea que ellos tienen de Dios, no está la infinidad, no está la eternidad, no está la omnipotencia. Ya la eternidad no está, por eso es que se preguntan quién creó a Dios, porque ya el Dios que ellos tienen y forjaron en su mente es un Dios que es temporal, pero tampoco nosotros creemos en ese Dios, en un Dios temporal que fue creado. En ese sentido tenemos razón los ateos y nosotros. No creemos en ese Dios que tuvo comienzo. El Dios que creemos los cristianos es un Dios que siempre ha existido y es infinito. Todos los mundos están dentro de Dios, mucho más grandes, es decir, no tiene límite, no tiene dimensiones, no tiene tiempo, es extraordinario, algo demasiado grande. Por eso el argumento anterior es lo más grande que nosotros podemos pensar, no tiene límites, no tiene espacio ni dimensiones, es lo más grande que puede existir y nunca termina. El incrédulo cuando habla acerca de Dios no es ese Dios al cual está cuestionando, es a otra cosa, está cuestionando una leyenda, una mitología, a un hada o a un genio. Porque está pensando se está metiendo en temas que no domina, está sacando conclusiones de la metafísica, algo que no comprende. Eso son la ingenuidad de las personas que no creen en Dios. El primer argumento es el cosmológico que fue desarrollado por Platón y Aristóteles. El argumento cosmológico considera que el mundo o las cosas particulares son contingentes. Es decir, son, pero podrían no haber sido. Alguien preguntó por qué hay algo cuando bien pudo no haber habido nada. Buena pregunta. Alguien, no me acuerdo quién fue el que se hizo esa pregunta. ¿Por qué hay algo cuando no pudo haber nada? Porque hay algo en vez de no haber nada. Extraordinaria pregunta esa. ¿Por qué hay algo cuando no pudo haber nada?
Hay seres contingentes y otros que son necesarios. En el segundo lugar, que esa contingencia reclama la existencia de una primera causa o ser necesario, es decir, de un ser que es y que no puede ser que no sea, y que reúne las características que asociamos a Dios. Cuando hablamos acerca de las características que asociamos a Dios, hablamos acerca de eternidad. Si no es eterno, ya no es Dios, de infinidad. Es decir, que no termina nunca, que no tiene dimensiones, no tiene espacio ni dimensiones ni tiempo. Si tiene dimensiones, ya no es Dios entonces, porque Dios no tiene dimensiones, es otra idea de que tiene de Dios. Cuando habla acerca de infinidad, es que no está en todas partes. Porque cuando decimos Dios está en todas partes, ya estamos encerrando a Dios dentro de su misma creación. ¿Y qué hay más allá de la creación? No hay nada entonces, pero Dios está en todas partes. No podemos decir eso porque lo estamos limitando a una dimensión espacial. Todas las partes, todo lo que existe dentro de la divinidad y dentro de Dios. Por eso que es infinito, es mucho más grande que eso. No tiene límites. Ese es el Dios en el cual nosotros lo creemos, los cristianos. Y si no es infinito y no es eterno, ya no es Dios entonces. Cualquier otra cosa, menos Dios. Porque Dios tiene esas características, esas perfecciones, ¿no? Y tiene todas las perfecciones, no hay ninguna imperfección que tenga, incluyendo su existencia. Dios, por tanto, tiene que existir como la causa primera y necesaria del universo. Se puede formular así: algunos seres contingentes existen. Si existen algunos seres contingentes, entonces un ser necesario debe existir, porque los seres contingentes requieren un ser necesario como su causa fundamental. Por tanto, existe allí un ser necesario que es la causa fundamental de la existencia de los seres contingentes. El argumento de Kalam dice lo siguiente: esta versión del argumento cosmológico recibe este nombre porque fue desarrollado en la tradición árabe por la escuela de Kalam o los musulmanes. Este razonamiento niega la posibilidad de la existencia eterna del universo. El universo comenzó a existir. Al negar la posibilidad de una infinitud temporal en el origen de las cosas, tiene que existir un momento en que las cosas comenzaron a existir, un inicio de todas las cosas. Las objeciones más comunes a este argumento. ¿Cuál es? Lainey Cray dice: si Dios causó todas las cosas, me lo han preguntado varias veces igual, ¿eh? Y yo creo que a ustedes también le han preguntado, hermano Ezequiel ya lo mencionó ya. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Si Dios es la causa de todas las cosas, ¿quién causó a Dios? En su libro La fe razonable, William Lane Cray dice que le sorprende esta pregunta infantil, incluso en los labios de profesores que son inteligentes. La primera premisa del argumento no es que todo tiene una causa. Observe el punto 1, cómo está construido este argumento. Ahí dice: cualquier cosa que tiene comienzo debe tener una causa. Así dice el argumento: cualquier cosa que tiene un comienzo. El argumento no dice todo tiene una causa, sino lo que comienza a existir tuvo una causa. Entonces está bien elaborado el argumento este. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y como Dios no comenzó a existir, no requiere una causa entonces. Porque Por- es eterno. exacto, por eso que no han leído bien entonces el argumento los ateos, cuando le planteamos este argumento. Cualquier cosa que tiene comienzo debe haber tenido una causa. Ellos insisten: bueno, ¿y quién causó a Dios? No dice que todo tiene una causa, dice lo que tiene un comienzo, y Dios no tiene un comienzo. Es la causa de todas las causas. Todo tiene una causa, sino todo lo que comienza a existir tiene una causa. Un ser eterno no puede tener una causa previa. ¿Cómo pueden preguntar quién causó algo lo eterno? Sí, dentro del concepto de la eternidad es que nunca fue causado por nada. No tiene sentido entonces esta pregunta. Yo Un- lo, ¿Sí? ¿Sí, hermano Jaime? yo lo entiendo así, lo entiendo como no tiene causa, porque Dios es eterno, y como Dios eterno no fue creado, y ¿Mm? como no fue creado, no necesita una causa. Exactamente, correcto. Esa es la idea que tenemos los cristianos de la eternidad.
de Dios. Y cuando los incrédulos nos dicen a nosotros, nos piden justificación, argumento acerca de nuestras creencias, presentar razones acerca de nuestra creencia. Nosotros también tenemos el derecho de preguntarle el Dios en el cual ellos creen, así como nos preguntan cómo es nuestro Dios. También nosotros debemos preguntarle a los incrédulos, ¿en qué Dios ellos no creen? ¿Cómo es el Dios en el cual ellos no creen? ¿Cómo es? Van a comenzar a reflexionar a cómo es el Dios en el cual ellos no creen. ¿Qué Dios, qué concepto de Dios tienen ellos al cual lo están objetando o están objetando su existencia? ¿Cómo es ese Dios? Hay un serio problema para argumentar en contra de la existencia de Dios, ya partiendo con la idea de Dios de la eternidad, porque tienen problema. ¿Cómo podemos decir quién creó a Dios si el concepto que tenemos de Dios es la eternidad? No podemos preguntar cuándo comenzó la eternidad, si se supone que la eternidad no tiene comienzo. Dios no. Eh, ¿Sí, hermano Jaime? es que ellos dicen, es que Dios no existe, ¿cierto? Entonces uno le podría preguntar, pero ¿cómo tú sabes que no existe? Le podría preguntar eso, de esa manera, ¿no? Sí, exactamente. No hay muchas preguntas que se le pueden plantear para dialogar con los escépticos de la fe cristiana. Dios no está causado. Esa pregunta de quién causó a Dios es sin sentido. Es muy infantil. Es ingenua también. Y no ha entendido la idea, el concepto de Dios, ni tampoco ha entendido el argumento que se le plantea. Es como quemar el cerebro preguntándose cuál es la causa de la primera causa no causada. Preguntar por la causa de Dios es como preguntar por la esposa de un soltero. ¿Cómo podemos preguntarle a un soltero cuál es su esposa, cómo se llama la esposa? O cómo se llama la esposa de una soltera. Sí, se está contradiciendo a sí mismo. Esa es la ingenuidad de esta pregunta: ¿quién causó a Dios? ¿Qué le pareció este argumento, mis hermanos? El argumento cosmológico. Yo creo que más de alguno igual hemos usado ese argumento, porque claro, no nos falta el ateo que dice, entonces, ¿quién creó a Dios? Lo que pasa es que igual a nosotros los seres humanos, o sea, por lo menos a mí también me tocó hacerme esa pregunta siendo cristiano desde los 8 años, de quién creó a Dios, porque uno llega un momento de inmadurez también en nuestra vida donde quizá no sabemos tanto de Dios y de hecho incluso ahora tampoco sabemos mucho de Dios, quizás nunca lo vamos a saber, pero de entre lo que Dios nos permite saber de Él, también se nos ha complicado muchas veces ese tema de quién creó a Dios, porque a veces el concepto de eternidad se nos complica un poco, ya que nosotros nacimos, tuvimos nacimiento, el ser humano nace creyendo que todo tiene un nacimiento, las plantas nacen desde una semilla, y nosotros desde una mamá y un papá, pero nunca me había dado cuenta que este argumento empezaba con cualquier cosa que tiene comienzo debe tener una causa y es muy importante. Bueno, yo, claro, pese a que usé muchas veces este argumento, no sabía ese detalle y creo que es de mucha mejor ayuda desde ahora, así que gracias, gracias por eso. Perfecto, hermano Ezequiel. ¿Alguien más, mis hermanos? Yo lo puedo entender que todo lo que existe tuvo una causa. Y como Dios no es una creación, no tuvo principio, porque Dios es eterno. Mm. Por lo que yo pude resumir. Exacto, sí, así es. Así es. Muy bien, se comprendió bien este argumento. Usen este argumento, mis hermanos. Adquiere la habilidad de usar este argumento en las conversaciones en esta fase de la evangelización, ¿eh? La fase de la pre-evangelización. La apologética se utiliza acá, en la pre-evangelización. Fundamental. Todos los jóvenes, todos los cristianos, todos los que evangelizan, los que discipulan, deben tomar apologética y conocer muy bien los argumentos de la existencia de Dios. El otro argumento está basado en el diseño, en el propósito del universo. Es el argumento teleológico. El argumento está compuesto de la siguiente manera. Todo diseño implica un diseñador. Hay un gran diseño en el universo.
Por tanto, debe haber un gran diseñador del universo. En el universo hay simetría, hay orden, hay belleza y hay propósito. Mientras más complejo el diseño, más compleja la inteligencia que se requiere del diseñador. En el universo hay una complejidad infinita, por lo tanto debe haber un gran diseñador e infinito del universo, y ese diseñador es Dios. ¿Por qué hay un propósito en el universo si alguien no lo guió o no lo orientó? El ojo es un órgano de complejidad irreductible. Este argumento lo utiliza Antonio Cruz en su libro La ciencia encuentra a Dios. Hay órganos que son de complejidad irreductible. El ojo, por ejemplo. Cualquier elemento del ojo que falte, ya el ojo no funciona. Cualquiera de los elementos que compone el ojo, ahí muestran los distintos tipos de nervio óptico, por ejemplo, retina, vítreo, esclerótica, córnea, en fin. Todos estos elementos, uno de ellos que falte, el ojo no funciona. Cada uno cumple un propósito y la finalidad es que ese ojo vea. Hay un diseño, hay un propósito entonces. En el universo, los organismos, en las plantas, en los organismos más pequeños, todo tiene un mecanismo de complejidad irreductible. Es una máquina. Hay una inteligencia infinita detrás de todo esto. Dios es el causante de todo aquello. Si hay una pintura, es porque existe un pintor. Si hay un reloj, porque hay un relojero. Si hay una escultura, hay un escultor detrás de esto. Si hay un puente, hay un ingeniero detrás, ideándola este puente. En el universo existe este diseño, esta armonía, esta simetría. Por lo tanto, ese gran diseñador del universo es Dios. En eso consiste el argumento teleológico. Teleo del designio, del propósito del universo. El otro argumento es a partir de la ley moral. También tiene otro nombre este argumento, que es el argumento antropológico. Está basado en la ley moral interior de nosotros. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Las leyes morales suponen a un legislador de ellas. Todas las leyes que existen en cualquier legislación, en cualquier sociedad, hay un legislador que la ideó. Por tanto, debe haber un supremo legislador moral de esta ley que nosotros tenemos. Nosotros somos conscientes de estos conceptos del bien y del mal. Sabemos una conducta correcta que debe regirse, una conducta errada que debe evitarse. A este conocimiento se le denomina conciencia. Cuando hacemos lo bueno, la conciencia aprueba. Cuando hacemos lo malo, la conciencia desaprueba o condena. Se le obedezca o no se le obedezca a esta conciencia, la conciencia siempre va a hablar con autoridad. No tenemos control sobre esta ley moral, esta ley interior. No la podemos controlar. Nos condena cuando hacemos lo bueno, perdón, nos condena cuando hacemos lo malo, nos aprueba. Nos sentimos contentos. Es algo externo cuando hacemos lo bueno, es algo externo a nosotros. No tenemos dominio sobre ello. Dios dejó esta ley en el interior del ser humano. En el mundo ateo no existe esta ley moral objetiva. No está. No existe. En el mundo ateo todo es permitido. No hay nada que se pueda prohibir. La violación a los derechos humanos, los genocidios, las mayores catástrofes perpetradas contra el ser humano, no hay cómo justificar ni condenar esos actos. No hay cómo, porque no existe la ley moral objetiva. Si ellos quieren condenar actos de violencia contra otras personas, deben pedirle prestada o robarle ese concepto de la ley moral objetiva de Dios, del cristianismo. Por eso es que el libro de Túrek, Robándole a Dios. Para poder vivir bien en este mundo, se le debe pedir a Dios estos principios de la ley moral objetiva, por ejemplo. Si tenemos una ley moral en nosotros, somos seres morales, hay una ley, esa ley la implantó Dios. Todos estos son los argumentos de la existencia de Dios, mis hermanos. Vamos a activen su micrófono, mis hermanos, y vamos a responder las siguientes preguntas, porque antes de irnos al descanso. ¿Qué es lo que es la apologética? Aquí ahora todos participan. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. Muy bien. Demuestra que la fe es razonable. No es un sacrificio intelectual entonces. La persona que se convierte a Cristo no se le pide que renuncie a su razón, a su inteligencia, o que renuncie a su cerebro. Alguien dijo que en la iglesia, las personas que entran a la iglesia, en la puerta le quitan el cerebro para que llegue descerebrado a la iglesia.
piensan y tienen esa idea de que para ser cristiano hay que volverse un ignorante y no ejercer la razón o la inteligencia de los seres humanos. Bien. El, ¿Para qué sirve la apologética? Todos participando aquí, hermano, activen sus micrófonos. ¿Para qué sirve la apologética? Fortalece nuestra creencia. Muy bien, fortalece la fe de los creyentes. ¿Qué más? Para dar una justificación racional a las verdades de nuestra fe cristiana. Sirve también para la evangelización. Muy bien. ¿Qué más? Moldea la Moldea la cultura. cultura. Excelente. Y es parte de la Pre-evangelización. pre-evangelización. Excelente. ¿Cuáles son los dos tipos de apologética? Inductivo y deductivo, si no me equivoco. Era otro. Ofensivo y defensivo. Ofensivo y defensivo. Excelente. Sí, ¿En qué consiste el argumento ontológico? En el ser. En el ser. Muy bien. Tenemos la idea más grande en nuestra mente de un ser, lo más grande posible concebido en nuestra mente. Muy bien. Si está concebido en nuestra mente, debe existir en la realidad, porque no sería tan grande si solo lo pensáramos en nuestra mente. Muy bien. El argumento cosmológico. ¿Qué quiere decir el argumento cosmológico? La causa Cualquier y el cosa, sí, debe tener una causa. Muy bien. La causa y el efecto. Muy bien. Hay seres contingentes y otros que son necesarios. Hay una primera causa que ha causado todas las otras cosas. La primera premisa de este argumento de Kalam es: todo lo que comenzó a existir debe tener una causa. Y Dios no es causado por nada, es la causa de todas las otras causas. El argumento teleológico, ¿en qué consiste? que todo está tan perfectamente diseñado que debe de haber alguien que haya diseñado todo eso. Perfecto, muy bien. Y el argumento basado en la ley moral, o también denominado antropológico, ¿en qué consiste? Que todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Por lo tanto, debe haber un legislador supremo. Exacto, quien dejó esa ley en nosotros. Esa es nuestra experiencia, nuestra experiencia. Hacemos lo bueno, nos sentimos felices, hacemos lo malo, nos sentimos muy mal. No lo podemos controlar. Es una ley que está en nuestro interior. Dios la dejó implantada ahí. El supremo legislador del universo. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, es que cuando me tocó leer el libro y vi este argumento, me acordé de la historia de José frente a la mujer de Putifar. Ah, No habiendo correcto. ley, pero en su interior sabía que podía haber cometido error o pecado contra su amo, Putifar. Excelente. Perfecto, hermanos. Vamos a finalizar esta primera parte de la segunda sesión de clase. Vamos a ver la diferencia entre el mal natural y el mal moral y el sufrimiento y las razones por las cuales sufren los seres humanos aquí en la Tierra, cuál es el origen del mal. En fin, esas son las preguntas que vamos a ver en la segunda parte con la ayuda del Señor. Nos vemos entonces, mis hermanos, a las 9 en punto. Vamos a descansar un momento y retornamos. Bendiciones.